¿Se han fijado con la nostalgia que nuestras mascotas, en este caso el Jack, mi perro, miran las puertas? Siempre quieren entrar o salir, pero nunca están a un lado o al otro. Y uno tampoco nunca está a la mano como para abrirle la puerta y que salga, abrirle la puerta y que entre. Hay dos posibilidades. Una, intenté darle llave y que abriera él solo, pero no, eso no funcionó. Así que yo creo que la solución es hacerle una puerta especial para él, a su altura, a su medida. Eso vamos a hacer hoy día. Este es el típico proyecto que uno dice que va a empezar en la mañana y lo termina en la mañana, todos contentos en la casa. Ahora, si quieres cumplir esa promesa, ingresa a Jun.cl y vas a descargar el PDF con todo el paso a paso, todo lo necesario para hacer bien este proyecto. Seguro que vas a quedar entusiasmado, vas a seguir el fin de semana trabajando, así que regístrate, hay cualquier cantidad de proyectos que te van a servir muchísimo. Lo primero que tenemos que saber, cuánto mide nuestra mascota. Con eso vamos a determinar el tamaño de puerta que vamos a instalar. Para saber el tamaño se recomienda medir el ancho considerando el pecho de la mascota y el alto desde el pie hasta el lomo, pero sin incluir la cabeza, ya que los animales la bajan cuando pasan por la puerta, usan la nariz para abrirla. Si tú eres fanático de las mascotas igual que yo, te voy a dar dos consejos, que en realidad son los consejos de nuestros amigos del blog Fanáticos de las Mascotas, que seguro te van a ayudar cualquier cantidad. El primero, si tu mascota es un cachorro o un gatito, al elegir la puerta considera el tamaño que va a tener de adulto, ya que necesitará un espacio mayor para moverse con facilidad. Y segundo, ten en cuenta que algunas mascotas pueden sentirse reacias ante una puerta nueva. Por eso el sistema de apertura debe ser sencillo y es importante que lo ayudes a acostumbrarse poco a poco. Además, asegúrate que la puerta tenga un sistema de bloqueo para evitar la entrada de otros animales. ¿Qué tal, Jack? Si eres fanático de las mascotas como yo, regístrate en el blog Fanáticos de las Mascotas y hay mucho consejo que te va a servir. Con esta información de las medidas del Jack, entonces voy a la tienda y consigo la puerta que le acomoda para él. Van desde la M a la XXL. La M tiene 15,7 por 16 de alto y la XXL tiene 24 por 28,5 de alto. Para el Jack es la XL que le va a andar perfecto. Para trabajar entonces nos vamos con puerta y todo arriba del mesón. Ya estoy instalado. Yo traje la puerta para afuera porque es más cómodo para trabajar. Soy muy grande para el espacio chico ese. Y vamos a instalar esta puerta para las mascotas que consta de dos partes, la interior y la exterior. La exterior tiene una lengüeta ancha que la puedo ajustar porque la puedo cortar. Tiene marcado acá para ajustar al espesor de la puerta. Pero me estaba dando cuenta que me falta una medida y es la medida de la altura en que la tengo que instalar. Y para eso necesito saber cuánto mide el Jack, mi perro, desde el piso, ¿no es cierto?, hasta donde empieza su abdomen. Así que vamos a medirlo. Bien, aquí entonces tenemos 18 y esa medida entonces la trasladamos acá porque al tener esa altura, cuando el Jack pase por ahí, es una pasada natural, no tiene que hacer flexiones de ningún tipo ni agacharse tanto. Así que marcamos los 18 aquí y seguimos. Yo la voy a instalar la puerta al centro, cosa que se vea así armónico, ¿no es cierto? Tú la puedes instalar más a la izquierda, más a la derecha, eso depende del espacio de que dispongas ahí donde lo vas a instalar. Esto es para que me quede bien centrado y bien derechito. Aquí está la guía para hacer el agujero e instalar bien la puerta. También lo puedes hacer incluso recortando un pedazo, en este caso la medida mía está aquí en el medio, y pegándolo a la puerta. Como yo estoy trabajando aquí sobre la mesa, es más fácil usar esta misma pieza para hacer la marca. Fíjate bien que esta esquina redonda va hacia abajo y aquí entonces rayo por donde voy a tener que cortar con la sierra caladora. Tenemos el contorno interior y marcamos dónde van los tornillos, que son los que van a firmar la pieza que va por fuera y aprieta. Lo voy a cubrir con masking, cosa que cuando cortemos acá no se nos astille la madera y no nos quede feo, no tenemos que trabajar de más. Hacemos este corte, perforamos entonces para atornillar. Antes de cortar con la sierra caladora, tú ya sabes, elementos de seguridad para los ojos, para las manos. Tienes que hacer unos agujeros en la esquina, cosa que te permita meter la sierra caladora y empezar a cortar y que te sea más fácil hacer la vuelta. En las 4 esquinas hacemos un agujero. Las perforaciones y los cortes los haré con mis herramientas Bowker. Son muy cómodas y también seguras, de fácil uso pero profesionales y de alta resistencia, tanto sus piezas como sus materiales. Es decir, tiene todo lo que necesita tanto un maestro profesional como los maestros de la casa. Así que vamos con todo, vamos con Bowker.
Fíjese que no fue necesario marcar encima de la cinta enmascarar porque se trasluce perfectamente. Bien, tenemos hecho nuestro agujero, vemos si funciona. Funciona perfecto. Y aquí me doy cuenta de un detalle bueno. El espesor de la puerta calza perfecto para que esta lengüeta entre completa, porque esto llega justo al otro lado. Si en el caso tuyo, tu puerta es un espesor menor que esta, o sea, más delgada, tienes que cortar esto con un cuchillo cartonero, justo en la media, así para que quede ordenadito. Hicimos todas las medidas y el corte con la otra parte de la puerta, pero en realidad la que va por aquí, por adentro, es esta. Y la vamos a dejar instalada al tiro. Atornillamos bien entonces. Fíjese que está alineado y atornilla. Entonces doy vuelta a la puerta y pongo la otra parte. Así de fácil, ya estamos casi listos. Ahora la vamos a instalar y yo creo que lo más difícil va a ser enseñarle al Jack a usarla. Ya la tenemos instalada la puerta, ahora veamos cómo funciona. Si se fijan, tiene dos seguros acá, uno rojo y uno verde, y con eso controlamos cómo queremos que funcione. Los dos seguros hacia el centro, la puerta abre y cierra de cualquiera de los dos lados, o sea, el perro entra y sale. Si nosotros el rojo lo movemos hacia la parte de afuera, el perro no puede entrar, solamente puede salir, pero hasta ahí nomás llega la puerta. Y al revés, digamos, si nosotros tenemos la puerta acá, el seguro verde lo movemos hacia afuera y el rojo lo dejamos adentro, la puerta no se puede abrir, solamente se abre hacia adentro. Y la última función es que cuando nosotros queremos que la puerta quede trabada, tanto para salir como para entrar, los dos seguros, el rojo y el verde, se deslizan hacia los extremos y ahí queda la puerta trabada. No entran las mascotas que no queremos, ni sale el Jack tampoco. Ya, a ver Jack, pon mucha atención a lo que te voy a decir. Acabo de instalar ahí una puerta para que tú entres y salgas. Entonces, lo que tienes que hacer, te acercas a la puerta, tanteas un poco con la pata y después le das con la nariz y cruzas para el otro lado. Y lo mismo de afuera, la misma historia. ¿Me entendiste? ¿Sí? Ya, vamos a probar. Vamos. ¡Oh, fantástico! Ahora, si tú no sacas la puerta y trabajas ahí mismo, te va a demorar media mañana. ¡Qué mejor! Y finalmente el Jack entra y sale cuando quiere. La idea es que tengamos independencia total. Anímate tú también a hacer este proyecto en la casa. Es muy fácil. Aquí en la descripción te voy a dejar un link. Tú ingresas ahí y vas a encontrar todos los materiales que usamos en este proyecto. Para nuestras mascotas hay cualquier cantidad de cosas que podemos hacer. Comederos, baños, reja, cama, de todo. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y vas a encontrar un mundo de proyectos para tus mascotas. Está muy entretenido. Más proyectos para tu mascota están todos en nuestro canal. Y lo mejor es que todos los productos que usamos acá los encuentras en las tiendas de Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com.